Basándonos en la sana doctrina, en nuestra congregación Agape anhelamos conocer más de Cristo. Veamos a la luz de la Biblia lo que Dios nos quiere decir. Dios les bendiga, hermano. Voy a orar para ponernos en manos del Señor Jesús. Bueno, yo que voy a ministrar. Bendito sea tu nombre, Jesús. Gracias te damos, mi Rey de Gloria, porque una vez más nos has concedido un día más para servirte, un día más para adorarte, Señor. Y gracias te damos porque sabemos que tú hoy has estado con nosotros, Señor, y que no te has olvidado de tus misericordias y que no te has olvidado desde levantarnos de nuestras camas hasta proveernos todo lo que necesitamos el día de hoy. Señor, que nosotros podamos entender que los afanes de la vida, Señor, son un día a la vez, Señor, y que cada hermano, cada hermana que tenga problemas, Señor, tenga necesidad, Señor, tenga su confianza puesta en ti, Jesús, porque así está escrito, Señor. Gracias te damos, Jesús, porque sabemos, Señor, que de tu mano estamos delante de nuestro Padre, que está en los cielos, Señor. Dios mío, permite que yo pueda enseñar, que yo pueda ministrar según tu voluntad, Señor, en el corazón, en las almas de cada uno de los hermanos. Sin ti no puedo hacer nada, Señor. Por eso venimos a ti, reconociéndote, dándote toda gloria y toda honra, Señor, sabiendo que tú tienes el control de todo. Y siendo así, pues quedamos en tus manos para iniciar este servicio, que es para gloria y honra de tu nombre, Señor. Que la enseñanza y la edificación que sea impartida hoy se vuelva doctrina aplicada a nuestras vidas, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias, Padre de la gloria. Amén. Amén. Bueno, vamos aquí. Ya la hermana Elda Lucía, encargándose ahí de los controles, está colocando la palabra Romanos 1:19 y 20. Bueno, busquemos en nuestras Biblias. Vamos a estar leyendo en Reina Valera y en Palabra de Dios para Todos. Vamos a estar revisando las dos versiones. Y dice así, leo en el nombre del Padre, de Jesucristo, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues se lo manifestó, porque las cosas visibles de Él y su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Vamos a revisar la versión traducción viviente. Nueva traducción viviente. Dice, ellos conocen la verdad acerca de Dios porque Él se ha hecho evidente. ¿Cuáles ellos está hablando Pablo? Pablo está hablando del mundo de los gentiles, porque acuérdense que esta carta, uno de los propósitos principales es unificar el criterio entre los cristianos judíos que se convirtieron
y el mundo gentil para cual el apóstol Pablo fue levantado. Entonces, el propósito de exponer el evangelio desde la carta de los romanos es para disipar las dudas y para unir los criterios. Para esto Pablo aborda tanto a los gentiles y los confronta, como vamos a ver en el capítulo 2, si es que llegamos, va a empezar a confrontar a los judíos. Confronta al mundo de los gentiles y confronta al mundo de los judíos para después encerrarnos a todos en la ley de Dios. Aquí Pablo está exponiendo de que el hombre es capaz, se le es permitido, de llegar a conocer la verdad acerca de Dios por medio de las cosas visibles. Lo que está diciendo el apóstol Pablo. Y dice, ellos conocen la verdad acerca de Dios porque Él se la ha hecho evidente. Decíamos la vez pasada que si nosotros veíamos las computadoras, los celulares, las tablets o cualquier cosa creada, por ejemplo, una casa, un libro, un carro o cualquier cosa que haya requerido de inteligencia y de diseño, evidentemente tiene que haber detrás de eso un creador. Y cuando vemos cosas que son sumamente más complejas que todas esas cosas, por ejemplo, el planeta Tierra, los seres vivientes, y hablamos de células, de átomos, y hablamos de sistema solar, de galaxias, todas esas cosas, Dios hace evidente su eterno poder en esas cosas, de manera que las personas pudieran llegar a una conclusión de que hay un creador y de que hay un Dios todopoderoso, de una sabiduría sin igual. Y aquí está expresando el apóstol Pablo esto y dice el 20, pues desde la creación del mundo todos han visto los cielos y la tierra, ¿ven? Los cielos y la tierra. Por medio de todo lo que Dios hizo, ellos pueden ver a simple vista las cualidades invisibles de Dios. O sea, a simple vista, el hombre puede ver el poder incalculable que hay que hacer, que hay que tener, porque si alguien se maravilla del poder de las aguas, del poder de los ríos, de los mares, de los océanos, se maravilla del poder del rayo, del trueno, del sol, se maravilla de esas cosas, cuánto no más poder debe tener al que concluyentemente deberíamos entender que hay un creador, tiene que tener mucho más poder que el sol mismo. O sea, que es alguien súper poderoso. Por medio de ellos, dice, ellos pueden ver a simple vista las cualidades invisibles de Dios. Y dice, su poder eterno y su naturaleza divina. Así que no tienen ninguna excusa para no conocer a Dios. Es una cosa que casi que es como una sentencia de lo que está diciendo Pablo. Nadie puede apelar a decir, yo no conozco a Dios, yo no sabía de Dios, porque la misma creación te lo dice. Ustedes saben que muchas veces y todavía estoy afectado de la garganta, pido disculpas por eso, que voy a estar carraspeando mucho. Bueno, entonces dice así, la gente pregunta, bueno, pero ¿y la gente que no se le predicó? ¿Qué se hace con esa gente? Usted sabe que hay personas que se preocupan mucho por lo demás, pero no se preocupan por su propia alma, pensando en la salvación de los demás, pero a ellos que se les está predicando, entonces
es como que si dijeran, bueno, pero si ellos no se salvan, entonces no me interesa lo que me estás predicando. Bueno, pero primero escucha tú el mensaje porque tú eres inexcusable, porque tú estás recibiendo el mensaje. Sí, pero es que me preocupan los que no lo han recibido. Bueno, a lo mejor es a ti que te están preparando para enviar a enviarte a unos cuantos que no lo conocen. Entonces, cuando a nosotros se nos presente una situación así, en el nombre de Jesús, cuando estemos en este proceso de evangelismo de calle, entonces nosotros no nos detengamos en eso, porque es un elemento distractor para sacarte del contexto y tú no puedas predicarle a Jesús. Esas son estrategias que usa Satanás para que la gente que son como nuevos predicadores, voy a poner otro ejemplo rapidito para seguir avanzando. Alguien llega y te pregunta, bueno, pero es que por ahí dice que la Virgen tuvo más hijos y la Virgen no tuvo más hijos. Y entonces ahí empiezas tú a bregar con la persona. Claro que sé, porque en el capítulo 3 del Evangelio según San Marcos, porque tú te sabes la cita. Y entonces empiezas a pelear con el ignorante. Y entonces terminan disgustados, se pierden las 2 horas de predicación, no se llegó a ninguna parte y se perdió. Bueno, no se pierde en realidad, pero en ese día pues no se hizo mayor cosa porque te pusiste fue a pelear con la persona porque tú tenías cómo demostrarle que María sí tenía más hijos. Y créanme, hermano, que esas son estrategias que usa Satanás y nosotros tenemos que madurar en eso a la hora de que vayamos a llevar el mensaje de la verdad, porque tú no te pongas a discutir eso, porque nadie se pierde por creer que María siguió siendo virgen o no fue más virgen, o sea, porque tuvo muchos más hijos, no los tuvo. Entonces no te detengas en eso y tú ahí, bueno, no les discutas eso, sino que tú céntrate en predicarle de la salvación de Cristo, del perdón de los pecados, porque eso es lo que Satanás no quiere que tú le prediques. ¿Lo entendiste? ¿Alguien dijo amén? ¿Entendió? Bueno, aleluya. Entonces, el 21 dice, es cierto que ellos conocían a Dios. Es como Pablo asegura, es cierto, ellos conocieron a Dios, pero no quisieron adorarlo como a Dios ni darle gracias. En cambio, comenzaron a inventar ideas necias sobre Dios. Como resultado, la mente les quedó en oscuridad y confusión. La Reina Valera dice, se les entenebreció el entendimiento. O sea, entenebrecer es que se pierden la luz. Es como que si se les apagara la luz después que ya tenían una llama encendida, después que habían sido iluminados por la meditación, la reflexión, y entonces, pero ellos empezaron a sacar sus propias cuentas y dijeron, no. Yo creo que mejor es así. De hecho, yo conozco gente y como me muevo en el área del arte y de la cultura, hay gente que prefiere aferrarse a leyendas, historias, fábulas de tribus y de viejas para ellos adorar a la Pachamama, que es la madre tierra, adorando a la creación y no al creador. Y entonces, esos son ideas necias según las escrituras. Y bueno, entonces, y quienes se aferran a eso, dice la Biblia, bueno, la mente les queda confusa y en oscuridad. Sí, terminan confundiéndose más. Y sigo aquí en traducción viviente. Afirmaban ser sabios, pero se convirtieron en completos necios. Y en lugar de adorar a Dios, al Dios inmortal y glorioso, rindieron culto a ídolos que ellos mismos se hicieron
Es como dice, ellos mismos lo fabricaron, producto de su mente, de sus fantasías, producto de su cultura y de su estética incluso. Entonces, se hicieron ídolos, son figuras talladas o modeladas, bien sea en barro, en piedra, en madera o en metal, oro, plata. Entonces, dice, y tenían forma de simples mortales, es decir, de un hombre o de una mujer, de aves, de animales de cuatro patas, de reptiles, y allí incluyó todo tipo de idolatría. ¿Por qué? Me adelanto en esto. Porque la cultura romano-apostólica católica dice que ellos no son idólatras porque ellos hacen es un retratico de la Virgen para recordar a la madre de todos nosotros. Que es como cuando se te muere la mamá y entonces tú tienes una foto de tu mamá y la tienes en la sala recordándola. Pero los católicos le llaman idólatras, por ejemplo, a los budistas, a los hinduistas, que tienen, por ejemplo, a Shiva y tiene tiene una figura con cara de elefante, con 7 brazos, y eso para ellos, para los católicos, eso sí es idolatría. ¿Ves? Porque adoran una serpiente o porque adoran un animal, una vaca, por ejemplo. Pero aquí la Biblia incluyó los que adoran animales y los que adoran imágenes de simples mortales. Bien sea de una mujer muy linda o de un hombre muy lindo. ¿Ustedes han visto un santo con la nariz bien ancha? No, eso no, todos son perfilados, hermano. Bien bonito. Entonces, son obras de artesanos, son obras de artistas. Y Pablo está echando en cara eso al mundo de los gentiles. Acuérdense que cuando empezamos el estudio de la carta había una diatriba entre estos creyentes y unos se inculpaban unos con otros y como que no conseguían el camino. Hasta que toma las riendas el apóstol Pablo desde esta carta y empieza a confrontar a cada quien. 24 dice, entonces Dios los abandonó para que hicieran todas las cosas vergonzosas que deseaban su corazón. Y eso fue producto de qué, hermano. Dios permitió toda clase de práctica, de toda clase de pecado, como producto de no adorar al Dios verdadero, sino que decidieron adorar la creación y decidieron adorar como ellos quieren. En estos días me causó algo de gracia con una vecina de por aquí, pero ella es romana. Y entonces la romana nos llegó con su romana vieja y nos dijo, ay, qué cosa con la gente. Dice, nosotros por lo menos los que creemos en la palabra de Dios, porque ella sabe que somos cristianos, dice, bueno, ustedes a su manera y nosotros a la de nosotros. Yo digo, por fin un católico que dice la verdad, dije ella. Me dije yo por dentro, aunque eso me produjo risa. Porque ciertamente ellos ven la palabra de Dios a su manera y vaya de qué forma y de qué manera. De que ellos mismos ni siquiera se dan cuenta que son los únicos que en ese abanico de propuestas cristianas, en denominaciones cristianas, ellos son los únicos que son idólatras. No hay otros que sean idólatras. Pero ni siquiera los que pretenden ser cristianos, pero que son sectas finalmente, como los adventistas, los testigos
testigos de Jehová y los mormones y los solo Jesús, que pretenden ser cristianos, pero no son, ni siquiera ellos son idólatras. No son idólatras, no practican ese tipo de cosas. En cambio, los católicos son en ese universo que dice ser cristiano y son los únicos idólatras. ¿Pero por qué? Por interpretar las escrituras a su manera desde allá, desde el supuesto magisterio de la iglesia, que son los únicos que tienen supuestamente y según ellos y su doctrina falsa, de que ellos son los únicos que pueden interpretar las escrituras. Vaya que mentira. Bueno, pero por esa causa, Pablo está explicando. Leo el seguido 23 y 24. Y en lugar de adorar a Dios inmortal y glorioso, rindieron culto a ídolos que ellos mismos se hicieron con forma de simples mortales, de aves, de animales, de cuatro patas. Entonces, Dios los abandonó. ¿Están entendiendo que es una consecuencia de eso? O sea, la idolatría es hermano, tan parasitaria espiritualmente, que produce este tipo de consecuencias. Y lo está diciendo la escritura. Entonces Dios los abandonó para que hicieran todas cosas vergonzosas que deseaban en su corazón. Y como resultado, mire cómo dice esta versión, como resultado, usaron sus cuerpos para hacerse cosas viles y degradantes. ¿Por cuáles cosas? Bueno, la idolatría, hermano. Vil y degradante. Entonces dice, cambiaron la verdad acerca de Dios por una mentira. Y así, mire, que ahí está todavía explicando eso. Cambiaron la verdad acerca de Dios por una mentira. Y así rindieron culto y sirvieron a las cosas que Dios creó, pero no al Creador mismo, quien es digno de eterna alabanza. Amén. Y dice el 26 expresamente, si lo coloca la hermana Elda por allí, por esa razón, ay, mire lo que estamos descubriendo de la idolatría, hermano, de la idolatría. Por esa razón, Dios los abandonó a sus pasiones vergonzosas. Y aún las mujeres se rebelaron contra la forma natural de tener relaciones sexuales y en cambio dieron rienda suelta al sexo unas con otras. ¿Qué le parece? Ahí está. ¿Consecuencia de qué? Hace poco veía una información, uno que se la pasa revisando cosas, y entonces estaban evangelizando a una lesbiana católica y a una mujer de género fluido. Imagínense ustedes dónde va la cosa. Género fluido. Y alguien se pregunta, ¿y qué es eso de género fluido? Bueno, que ella fluye según la alineación de las planetas, según si Marte está retrógrado con Júpiter o cosas de esas, porque quizás en la mañana se siente mujer, al mediodía se siente hombre, en la tardecita transgénero, y después binaria y tribinaria y no sé qué. Entonces es una cosa fluida, como dice ella. Entonces, le dieron rienda suelta, hermano. Y entonces las mujeres ya no quisieron tener relaciones sexuales con sus maridos, con sus hombres, sino que se encendieron unas con otras. Y los hombres, por su parte, en lugar de tener relaciones sexuales normales con la mujer, ardiendo en pasión unos con otros, los hombres hicieron cosas vergonzosas con otros hombres y como consecuencia de ese pecado, mire cómo dice, como consecuencia de ese pecado,
sufrieron dentro de sí el castigo que merecían. Y los hombres recibieron ese castigo y, hermano, nosotros sabemos que eso se llama el SIDA. SIDA. ¿Por qué? Porque Dios establece que uno, ¿cómo es? Dejará, porque varón y hembra los creó Dios. Varón y hembra los creó Dios. Entonces ellos dijeron, no, así no estamos de acuerdo. Mejor es mujer con mujer y hombre con hombre, y ahora han inventado una cantidad de cosas. Hasta la mente la tienen tan entenebrecida y hay tanto oscurantismo en eso, hermano, que llegan hasta las mutilaciones. Mire, porque hay que estar bien endemoniado, hermano, para que una mujer se rebane las dos senos, hermano, porque ella quiere ser un hombre. O sea, tiene que estar bien endemoniada una mujer. Que ella misma se mira en el espejo y ve un hombre, cuando el reflejo del espejo le está devolviendo una imagen de una mujer. Y no la acepta. Entonces, no la acepta, ¿sabe por qué? Porque tiene la mente reprobada. Ay, queridos hermanos, y hay hombres que, imagínense ustedes, oiga, para convencer a un hombre de que es una mujer, hermano, y que lleguen al punto, unos se quitan y otros se ponen. Nació, o sea, cuando se desarrolló no se le formaron pechos y entonces él quiere tener pechos y llega y se manda a poner 2 tremendas bolsas plásticas de silicón y se pone prótesis en los glúteos y total que él se mira en el espejo y dice, bueno, todavía me sobra un pedazo y se lo manda a quitar, hermano. De verdad que la mente tiene que estar muy oscura, muy entenebrecida. Y bueno, porque hay gente en el mundo ahorita, para que ustedes sepan, con esta cuestión de los movimientos de la homosexualidad, con todas sus variantes, con todos sus géneros, que ya no se sabe cuántos son, pero son muchos. Entonces, el Estado donde aprueban todas esas sinvergüenzuras, financia con plata del Estado, con plata de los que incluso no están de acuerdo, o no estamos de acuerdo. La mujer, hay mujeres que quieren ser hombres, entonces les pagan, les dan gratis un tratamiento de testosterona mensual, hermano, que es una cosa cara, para que ellas puedan tener, les salga barba, les salga bigote, se les oscurezca la voz, para suprimir el periodo. Eso hacen una cantidad de cosas, una lucha contra su propia naturaleza. Imagínate tú. La naturaleza les dice que les indica algo y ella no acepta. En estos días sacaron una cosa ridícula de hombres menstruantes. Imagínense ustedes ¿dónde va esa aberración? Y mujeres que obviamente no son mujeres, porque no pueden quedar embarazadas. Y no se trata de esterilidad, sino que sus órganos reproductivos no se hicieron para quedar embarazados. Porque mujeres que no pueden dar a luz, pero por cuestiones de otras condiciones médicas. Pero un hombre no puede quedar embarazado simplemente porque sus órganos reproductivos no le permiten, no tiene un útero donde pueda albergar un niño. Bueno, entonces, gracias a esa aberración, pero fíjense, si ustedes vienen viendo la secuencia, es una consecuencia de la misma idolatría.
Hay muchos homosexuales en muchas familias y ha sido producto de la suciedad de la idolatría. Hay muchas lesbianas en muchas familias y ha sido producto del aberrante pecado de la idolatría, hermano. ¿Qué les parece? Probablemente usted nunca lo había visto así, nunca lo había leído así, pero claramente la Biblia lo está explicando. Y entonces, y dice que esa gente sufrieron dentro de sí el castigo que merecían. Ese es el versículo 27. Y el 28 dice, por pensar que era una tontería reconocer a Dios, o sea, pensar prácticamente que Dios es un tonto, o que todas esas enseñanzas son bobadas. Y por pensar que era una tontería reconocer a Dios, Él los abandonó en sus tontos razonamientos y dejó que hicieran cosas que jamás deberían hacerse. O sea, totalmente reprobado, ¿verdad que sí? Totalmente. Se llenaron de toda clase de perversiones de pecado. Y hermano, déjeme decirle que dentro del contexto de lo que estamos hablando, todavía toda esa mente reprobada, revoltosa, es producto de ¿qué? De no adorar a Dios como Dios dice en la Sagrada Escritura. Por adorar bichos, por adorar demonios, todo eso contaminó las mentes. Y dice el 29, se llenaron de toda clase de perversiones, pecados. Ahí está, mire, pecados de avaricia, odio, envidia, homicidios, peleas, engaños, conductas maliciosas y chismes. Todo eso, la idolatría, hermano, es inmunda como usted no tiene idea. Inmunda. Y cuando dentro de la iglesia cristiana evangélica persisten pecados perversos como estos, queridos hermanos, es todavía consecuencia y secuela de lo que venimos hablando. De alguna cosa no se han separado. Y dice avaricia, odio, envidia, homicidios, peleas, engaños, conductas maliciosas y chismes. Son traidores, insolentes, arrogantes, fanfarrones. ¿Y a quién están describiendo aquí? A los homosexuales, hermanos. Los homosexuales y las lesbianas. ¿Usted ha visto una lesbiana que no sea arrogante, que no sea fanfarrona y que no odien a Dios? Los homosexuales por excelencia, por lo general, todos odian a Dios. Pero como ahorita en esta última sinvergüenzura del mundo, hay una cosa que llaman la teología inclusiva, o también le llaman la teología progresista o liberal. Teología progresista o liberal. Y los liberales y los progres están a favor, hermanos, de que la iglesia se abra a incluir el pecado, porque eso no tiene otro nombre. Pero obviamente ellos usan la diplomacia del lenguaje, utilizan esos malabarismos verbales, esas acrobacias del verbo para hacer que se filtre el pecado sin que duela tanto, como una inyección. Y le llaman teología progresista, donde, hermano, todo se vale. Y no podemos jugar a nadie, tenemos que tolerar a todo el mundo. Mentira del diablo, hermano. El evangelio desde el principio
Y ahora que nosotros estamos estudiando la carta a los romanos, que es el evangelio que viene desde los profetas, no hay mensaje más radical que este. A la vez que el evangelio es inclusivo, también es excluyente. ¿Por qué? Porque Dios incluye a toda alma que se arrepiente. Escrito está: todo aquel que viene a mí, yo no le echo fuera, dice el Señor. Pero ¿cómo? Con un corazón contrito y humillado no despreciará al Señor. No es como nosotros nos provoca. Amén. Gloria a Dios. Así es. Es inclusivo. Pero es inclusivo. El Señor dice: yo no lo echo fuera, pero si viene con un corazón contrito y humillado, y el que se humillare, Dios le exaltará. Buena noticia. Ahí el evangelio es buena noticia. Pero la Biblia dice que muchos tropezaron con la piedra que fue desechada, pero fue la piedra que Dios levantó. Todo aquel que tropiece con esta piedra será desmenuzado. De manera que el Cristo que predique, que esté a favor de los movimientos los movimientos liberales, pero liberales del pecado, que incluya toda esa marramuncia que esta gente propone, como el matrimonio del mismo sexo, hermano, la maldición que desencadena eso es demasiado grande, hermano. Venezuela está a punto de caramelo de cometer, de alinearse en esas doctrinas. Venezuela está a punto de seguirle los pasos a estas naciones que ya cometieron esas cosas vergonzosas y deshonrosas, como dice la Escritura, y camina por el mismo filo de la navaja. Hermanos, créanme que sería uno de los capítulos más tristes de la historia de este país, y que probablemente sea inevitable. No sabemos cuánto tiempo, quiénes son. Seguramente es la iglesia del Señor que está resistiendo ahí detrás de los telones para que eso no se apruebe. Pero el mundo indefectiblemente está caminando hacia la debacle, su propia autodestrucción, y no sería de sorprenderse ni de extrañarse cuando pase lo mismo que ya pasó en Argentina, en Chile, en Uruguay y en Estados Unidos, etc. Bueno, entonces se llenaron de toda clase de pecados, de perversiones, avaricia, odio, envidia, homicidios, peleas, engaños, conductas maliciosas, chismes. Son traidores, insolentes, arrogantes, fanfarrones y gente que odia a Dios. Mire cómo dice. Inventan nuevas formas de pecar y desobedecen a sus padres. Bueno, cuando Pablo escribió esto, nada más habían lesbianas y homosexuales, pero Pablo, ¿cómo se sorprendería de estas nuevas formas de pecar? Que si transespecies, pansexuales, objetos sexuales, ahorita también gente que se casan con un puente, gente que se casan con una vacinilla. Hermano, una cosa increíble. Nuevas formas de pecar. Como que se van aburriendo de ciertos pecados y dicen, no, ya eso no satisface. Hay que inventar nuevas formas de pecar. Desobedecen a sus padres. No quieren entrar en razón. Se les explica y ustedes ven cómo están los movimientos feministas. Y hermanos, y las mujeres, el feminismo que se habla de un feminismo de primera, segunda, tercera y cuarta ola, según los estudiosos de estos movimientos, y el único movimiento reivindicativo de la mujer fue el feminismo de primera ola, que
colocó a la mujer en todos los estratos sociales en igualdad y condiciones de trabajo y condiciones de oportunidades, igual que los hombres, condiciones salariales y todos los demás. Y las leyes están, hermano, que no hagan cumplir las leyes, eso es otra cosa, pero el feminismo que se propone ahorita es un feminismo donde se criminaliza al hombre por haber nacido hombre. Y se criminaliza, hay una guerra de sexo entre el hombre y la mujer, ese jueguito que salía por allí en un programita que decía guerra de los sexos, eso era todo un trabajo del diablo, hermano. Y usted dirá que eso es una cosa inocente, era un concurso entre hombres y mujeres. No, hermano, ese es el feminismo desatado ahí, pero el feminismo dañino, que impone a la mujer sobre el hombre y como la postura de la mujer ejerciendo hegemonía sobre el hombre y dominio sobre el hombre, totalmente desviado de las escrituras. O sea, antibíblico y es anticrístico. Y no quieren entrar en razón. No cumplen lo que prometen. Son crueles y no tienen compasión. Saben bien, dice, saben bien que la justicia de Dios exige que los que hacen estas cosas merecen morir. Pero ellos igual las hacen. Peor aún, incitan a otros a que las hagan. Imagínense ustedes. Incitan a otros a que las hagan. Entonces, ¿por qué incitan a otros a que las hagan? Porque el espíritu que opera en ellos está dispuesto a que todos se pierdan con él. La Reina Valera dice en el 32, dice, quienes habiendo entendido el juicio de Dios no son inocentes, no son inocentes. Todos esos movimientos que tienen que ver con la sexualidad distorsionada, que no tienen que ver con la heterosexualidad, mejor dicho, que no quieren saber de la heterosexualidad, sino de todas sus aberraciones. Ellos no es que no entienden el juicio, lo entienden y dicen, y quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que la practican. Ah, entonces con razón de que hay tantos programas de televisión y los programas de televisión y la mayoría de las entrevistas, raramente alguien alza la voz para decir algo contrario de eso. Cada vez menos, cada vez más hay menos voces porque están siendo acalladas, hermano, progresivamente, para que esto no sea adversado. Hablan de tolerancia, levantan la bandera de paz, pero mentira, los primeros intolerantes son ellos, reclaman sus derechos, pero eso sí, violando los derechos de los demás. Todo eso está escrito en la Biblia, hermano, y déjenme decirles que todo ese desborde de maldad y de pecado tiene que ver con la idolatría. Vamos al capítulo 2. Entonces Pablo ya agarró por el sartén, por el mango, y les echa una enjabonada a todos los gentiles. Capítulo 2 dice, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzga, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, haces lo mismo. Versículo que mucha gente ha utilizado para decir que no debe estar juzgando a nadie, porque ahí lo dice la Biblia.
Pero resulta que eso no es lo que la Biblia está enseñando. Y además, Pablo está abordando aquí ahora a los judíos. A los judíos, porque los judíos, los santos, los que podían levantar un dedo, los que se consideraban que podían tirar la primera piedra. Dice, ¿y tú qué juzgas? Pues en lo que juzga a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, haces lo mismo. Entonces, ¿dónde está el error? En querer juzgar en lo demás lo que tú mismo estás haciendo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Veamos en traducción viviente el 2, perdón, el 2, dice así. Tal vez crees que puedes condenar a tales individuos, le está diciendo Pablo a los judíos, a tales individuos, pero tu maldad es igual que la de ellos y no tienes ninguna excusa cuando dice que son perversos y que merecen ser castigados. Mire cómo la carta a los romanos se va desarrollando, ¿verdad? Y por eso esa carta es tan terrible, porque esa carta va acorralando a toda alma viviente. Entonces, dice, pero tu maldad es igual que la de ellos. No tienes ninguna excusa cuando dice que son perversos y que merecen ser castigados. Te condenas a ti mismo porque tú, que juzgas a otro, también practicas las mismas cosas. ¿Cómo les quedaría el ojo ahí a los judíos? Y dice, y sabemos que Dios en su justicia castigará a todos los que hacen tales cosas. Tú que juzgas a otro por hacer esas cosas, ¿cómo crees que podrás evitar el juicio de Dios cuando tú haces lo mismo? Hermano, eso ¿se acuerdan cuando Juan el Bautista estaba bautizando? Entonces llegaron unos fariseos y en su corazón decían, hijos de Abraham somos. O sea que ellos pensaban que era suficiente haber nacido en el pueblo de Israel y pensaban que era suficiente ser de la tribu de Judá o de la de Benjamín. Pensaban que eso era suficiente, llevar ofrendas al templo y todas esas cosas. Como hoy muchos en día piensan que es suficiente ir a la iglesia o piensan que es suficiente ser hijo de padres cristianos. Que porque el papá es cristiano, la mamá es cristiana, que la abuela es cristiana. No, mi abuela es cristiana y por eso ¿crees que tú estás fuera del juicio? Igualito que un fariseo, hermano. Así hay mucho de eso en la iglesia hoy. Gloria sea al Señor. Por eso esta bendita carta quedó escrita y nos llega a nosotros. Porque usted tiene que estar pensando cómo recibió esa carta aquella gente en primer lugar. La gente de allá de la iglesia, cómo se estremecerían aquellos que se andaban peleando. Los metió en cintura todito allá en Roma. ¡Ras! Y por supuesto, los judíos que se creían más que los otros están siendo confrontados nada más y nada menos que por el rabino Pablo de Tarso, el cual fue convertido nada más y nada menos que por una aparición del Señor Jesús y que hablaba con esa autoridad. Dice el 3, y sigo aquí en traducción viviente. ¿No te das cuenta de lo bondadoso y tolerante y paciente que es Dios contigo? ¿Acaso eso no significa nada para ti? ¿No ves que la bondad de Dios es para guiarte a que te arrepientas y abandones tu pecado? Y la gente piensa que Dios es un bobolongo. Y como no le ha caído un rayo que lo parta,
entonces puede seguir llevando una vida de doble moral, vidas escondidas, o haciendo quién sabe qué cosa, hermano. Entonces, pero como es no sé, se cree que es el super cristiano, hermano. No. Es la bondad de Dios guiándonos al arrepentimiento. Cuando nosotros hablamos de arrepentimiento, hermano, no hagamos como algunos piensan. Bueno, ¿y cuánto tiempo más me le humillo al Señor? Ya yo me le humillé. Hermano, al Señor se le ofrenda una vida humillada. Una vida humillada, no una tarde humillada, una vida humillada. Y está explicando el apóstol que hay una bondad de Dios que simplemente nos quiere guiar a nosotros al arrepentimiento. A esta gente que se creía más que los demás y que pensaban que porque tenían más conocimiento de Dios y de las leyes de Dios, ellos tenían una ventaja. Y Pablo les está desarticulando sus argumentos. No es ninguna ventaja ser fariseo. No es una ventaja ser israelita. No es una ventaja estar circuncidado. No es una ventaja vivir bajo la ley de Moisés. Amén. No es una ventaja ser hijo de padres cristianos. No es una ventaja que uno simplemente vaya a la iglesia a calentar una silla. ¿Cuántos dicen amén, hermano? ¿Cuántos estamos entendiendo el asunto? No es una ventaja, porque si no era una ventaja para ellos que eran allá, el pueblo de Israel, tampoco nosotros. Gloria a Jesús. Por eso es que esta carta no le gusta mucho a la gente. Y el 5 dice, imagínate tú, si hacemos como nosotros practicamos aquí en algunos pasajes donde se puede aplicar eso y donde ponemos el nombre de nosotros, pero eres terco y te niegas a arrepentirte y abandonar tu pecado. Pero está hablando Pablo con quién, no es con la iglesia que está en Roma, no está hablando con judíos que se convirtieron, pero dentro de esos judíos que se convirtieron, ahí había pecado. Había pecado y Pablo, como maestro, predicador y apóstol de los gentiles, está reprendiendo cosas por el Espíritu de Dios, diciéndoles, son tercos, son necios y se niegan a arrepentirse y abandonar su pecado. Por eso, ¿qué les dijo? Vas acumulando un castigo de pecado. Pero está hablando Pablo con quién, no es con la iglesia que está en Roma. No está hablando con judíos que se convirtieron. Pero dentro de esos judíos que se convirtieron, ahí había pecado. Había pecado y Pablo, como maestro, predicador y apóstol de los gentiles, está reprendiendo cosas por el Espíritu de Dios, diciéndoles, son tercos, son necios y se niegan a arrepentirse y abandonar su pecado. Por eso, ¿qué les digo? Vas acumulando un castigo terrible para ti mismo, pues se acerca el día de la ira en el cual se manifestará el justo juicio de Dios. Acumulando juicio, hermano, por pecados que la gente no se quiere arrepentir. ¿Tú crees que, por ejemplo, dentro de una iglesia es sabio que un hermano tenga odio contra otro hermano? Pregunto, estoy haciendo una pregunta. ¿Será sabio eso? ¿Tú crees que es sano que una persona
dentro de X congregación, se llame como se llame, una persona decida vivir su propio evangelio. Pero ¿cómo le dice Pablo? Desde allá hasta ahorita, eres un terco, un necio, no te arrepientes. El Señor te está dando chance en su bondad para guiarte al arrepentimiento, que desistas de tu pecado. Gloria sea al Señor. Ay, sí, el Señor es bueno y para siempre su misericordia. Pero aquí dice, vas acumulando un castigo terrible para ti mismo. Y escuche la voz de Dios escrita, porque la Biblia es la voz de Dios escrita. Pero hay gente que quiere que Dios le hable aparte, como si fuera Moisés. Claro está que usted puede orar y hablar con Dios, ¿cómo no, hermano? Pero siempre y cuando usted vaya con un corazón que va en obediencia y no en rebeldía. ¿Quiere que le demuestre esto, querido hermano, para que sea bien contundente y sea bien fundamentado en la Biblia? Mire lo que dice, y le voy a pedir a nuestra hermana Elda Lucía. Le voy a pedir que me coloque el versículo 7 de la primera carta de Pedro en el capítulo 3. Primera carta de Pedro, capítulo 3, versículo 7. Yo lo voy a leer en Nueva Traducción Viviente. Dice así: de la misma manera, ustedes maridos tienen que honrar a sus esposas. Cada uno viva con su esposa y trátela con entendimiento. Es decir, como dice la Reina Valera, como a vaso más frágil. Trátela bien. Y dice, ella podrá ser más débil, pero participa por igual del regalo de la nueva vida que Dios le ha dado. Dice, trátela como es debido, o sea, como ya lo dijo, para que nada estorbe las oraciones de ustedes. ¿Ah? Para que nada estorbe las oraciones de ustedes. O sea, mejor dicho, Dios le ha dicho al marido, mira, lo que es con ella es conmigo, chico. Lo que es con tu esposa es conmigo. Porque tu esposa representa la ayuda idónea, que es la iglesia. Aparte de que es iglesia, aparte que es hija de Dios, aparte de que es cuerpo de Cristo, ella representa lo que es la ayuda idónea de Cristo, la iglesia. Te metes con ella, te metes conmigo. Tremendo, hermano. Entonces, pero los que deciden vivir su propio evangelio y los que deciden por su propia cuenta, porque no disciernen el cuerpo de Cristo como iglesia, entonces se levantan contra el ministerio de Jesucristo, dado a un pastor en la tierra. Pero ellos creen en su razonamiento entenebrecido que Dios le va a escuchar las oraciones. O sea, porque Dios no le habla en la Biblia. Bien sea, pues Dios no le puede hablar a nadie en su Biblia si especialmente no la lee. Si no la lee, ¿qué le va a hablar? Pero si la persona, primer libro de Samuel, capítulo 15, versículo 23, leo. La rebelión es tan pecaminosa. ¿La rebelión contra quién? La rebelión contra Dios, hermano. La rebelión, leo el 22 y después el 23. Pero Samuel respondió, ¿qué es lo que más le agrada al Señor?
tus ofrendas quemadas y sacrificios, o que le obedezcas a su voz. Pero ¿cuál voz? Dice la gente. ¿Cuál voz? ¿Dónde? Mira para los lados a ver de qué nube le va a venir la voz del Señor. Hermano, esa voz te va a venir desde la Biblia. Si Dios no te habla en la Biblia, está grave. Grave. Y dice, ¿qué es lo que más le agrada al Señor? Tus ofrendas quemadas y sacrificios, o que obedezca a su voz. Escucha, la obediencia es mejor que el sacrificio, y la sumisión es mejor que ofrecer la grasa de carnero. Y dice el 23, la rebelión es tan pecaminosa como la hechicería y la terquedad, tan mala como rendir culto a los ídolos. Entonces mire todos los pecados que nombró allí: rebelión, hechicería, necedad e idolatría, hermano. Van como pegadito de la mano todo. Así que por cuanto has rechazado el mandato del Señor, Él te ha rechazado como rey. La enseñanza, hermano. Ahora, ¿por qué? Porque el que habló aquí fue un profeta. Y eso es parte de una enseñanza que se proyecta en el futuro. Estos son principios bíblicos que no prescribe. Dios no aceptará una persona que esté supuestamente pidiéndole cosas a Dios, pero ¿cómo si estás en rebeldía? ¿Cómo si estás en necedad? Y esa necedad y esa rebeldía le sale a Dios lo mismo que rendirle culto a los ídolos. Y ya vimos cuál es el producto de ser idólatra. La gente se pervierte, se entenebrece, se oscurece más. Y alguien, si está escuchando la voz de Dios aquí, entienda que es Dios hablando y no un simplemente hombre. Alguien entenderá. Porque la explicación, y creo que ya me fui bastante, me extendí un poquito. Pero en esta carta, queridos hermanos, déjenme terminar. Dice, pero eres terco y te niegas a arrepentirte, a abandonar tu pecado. Por eso vas acumulando un castigo terrible para ti mismo, pues se acerca el día de la ira que se hará manifiesto. Él juzgará a cada uno según lo que haya hecho, hermano. La bondad de Dios se extiende sobre la iglesia también. Aunque aquí le está hablando a judíos, es para que cada quien que tenga un asunto que resolver con Dios, hágalo, hermano. Y triste si endurece su corazón, porque lo único que va a conseguir con eso es que se le entenebrezca y se le entenebrezca más y más y más, y va a tener más oportunidad el diablo de trabajarlo mejor y de inyectarle todo el veneno que le quiere inyectar. Bueno, lo voy a dejar hasta aquí. Me disculpan que me fui un poquito más, aunque como ustedes son hambrientos y sedientos de la palabra, pues yo sé que disfrutaron esa porcioncita más que les regalé en esta noche. Amados hermanos, Dios les bendiga. Nos vemos mañana en el nombre de Jesús.